Capítulo 21. Annabeth. Annabeth decidió que los monstruos no la matarían, ni tampoco la atmósfera venenosa, ni el traicionero paisaje con sus fosos, sus acantilados y sus rocas puntiagudas. No, lo más probable es que muriera de una sobredosis de situaciones raras que le harían explotar el cerebro. Primero, ella y Percy habían tenido que beber fuego para seguir con vida. Luego habían sido atacados por una pandilla de vampiras encabezadas por una animadora a la que Annabeth había matado 2 años antes. Por último, los había rescatado un titán vestido de conserje llamado Bob, que tenía el pelo de Einstein, los ojos plateados, y unas increíbles dotes con la escoba. Claro. ¿Por qué no? Seguían a Bob a través del terreno baldío, sin desviarse del curso de él Flegetonte, hacia el oscuro frente de tormenta. De vez en cuando se detenían a beber agua de fuego, que los mantenía con vida, pero a Annabeth no le entusiasmaba, tenía la garganta como si continuamente estuviera haciendo gárgaras con ácido de batería. Su único consuelo era Percy. Cada cierto tiempo él la miraba y sonreía, o le apretaba la mano. Debía de estar tan asustado y desconsolado como ella, pero sus intentos por hacerla sentir mejor embargaban a Annabeth de amor hacia él. Bob sabe lo que hace, aseguró Percy. Tienes unos amigos muy interesantes, murmuró Annabeth. Bob es interesante. El titán se volvió y sonrió. Gracias. El grandullón tenía buen oído. Annabeth tenía que acordarse. Bueno, Bob. Trató de mostrarse despreocupada y cordial, cosa que no resultaba fácil con la garganta quemada por el agua de fuego. ¿Cómo has llegado al Tártaro? Salté, contestó él, como si fuera evidente. ¿Saltaste al Tártaro porque Percy pronunció tu nombre?, dijo ella. Me necesitaba. Sus ojos plateados brillaban en la oscuridad. No pasa nada, estaba cansado de barrer el palacio. Vamos. Estamos a punto de llegar a una parada para descansar. Una parada para descansar. Annabeth no se imaginaba lo que esas palabras significaban en el Tártaro. Recordaba todas las ocasiones en las que Luke, Talia y ella habían empleado las paradas para descansar cuando eran semidioses sin hogar, y trataban de sobrevivir. A donde quiera que Bob los llevara, esperaba que hubiera servicios limpios, y una máquina expendedora de aperitivos. Contuvo la risa tonta. Sí, decididamente se le estaba yendo la cabeza. Annabeth avanzó cojeando, tratando de hacer caso omiso a los rugidos de su estómago. Observó la espalda de Bob mientras los llevaba hacia la pared de oscuridad, situada ya a solo unos cientos de metros de distancia. Su mono de conserje azul estaba rasgado entre los omóplatos, como si alguien hubiera intentado apuñalarlo. Unos trapos para limpiar sobresalían de su bolsillo. En su cinturón se balanceaba una botella con pulverizador, y el líquido azul que contenía chapoteaba de forma hipnótica. Annabeth recordó la historia del encuentro de Percy con el titán. Talia Grace, Nico Di Angelo y Percy habían unido fuerzas para vencer a Bob en las orillas del Lecce. Cuando el titán se quedó sin memoria, no tuvieron el valor de matarlo. Se volvió tan amable, encantador y servicial que lo dejaron en el Palacio de Hades, donde Perséfone prometió que sería atendido. Al parecer, el rey y la reina del inframundo pensaban que atender a alguien significaba darle una escoba y hacerle barrer la porquería que ellos dejaban. Annabeth se preguntaba cómo Hades podía ser tan insensible. Ella nunca se había compadecido de un titán, pero no le parecía bien acoger a un inmortal amnésico y convertirlo en un conserje no remunerado. No es tu amigo, se recordó. Le aterraba que de repente Bob se acordara de quién era. El Tártaro era el lugar al que los monstruos iban a regenerarse. ¿Y si le devolvía la memoria? Si se convertía otra vez en Jápeto. Annabeth había visto cómo había lidiado con las Empousai. Annabeth no tenía ningún arma. Ella y Percy no estaban en condiciones de luchar contra un titán. Miró con nerviosismo el mango de la escoba de Bob, preguntándose cuánto tardaría la punta de la lanza escondida en asomar y apuntarla a ella.
Seguir a Bob a través del Tártaro era un riesgo terrible. Lamentablemente, no se le ocurría un plan mejor. Se abrieron camino con cuidado a través del ceniciento terreno baldío. Mientras arriba, en las nubes venenosas, brillaban relámpagos rojos, otro bonito día en la mazmorra de la creación. Annabeth no podía ver muy lejos por culpa del aire brumoso, pero, cuanto más andaban, más convencida estaba de que todo el paisaje era una curva hacia abajo. Había oído descripciones contradictorias del Tártaro, que si era un pozo sin fondo, que si era una fortaleza rodeada por muros de latón, en realidad no era más que un vacío infinito. Una de las historias lo describía como lo opuesto al cielo, una enorme bóveda de roca hueca e invertida. Parecía la versión más exacta, aunque si el Tártaro era una bóveda, Annabeth se la imaginaba como el cielo, sin un final real, hecho de múltiples capas, cada una más oscura y menos acogedora que la anterior. Y ni siquiera eso se acercaba a la verdad. Pasaron por delante de una ampolla en el suelo, una burbuja translúcida del tamaño de un microbús. Acurrucado en su interior se hallaba el cuerpo medio formado de un dragón. Bob atravesó la burbuja sin pensarlo dos veces. La ampolla estalló en un geyser de baba amarilla y humeante, y el dragón se disolvió. Bob siguió andando. Los monstruos son granos en la piel del Tártaro, pensó Annabeth. Se estremeció. A veces deseaba no tener tanta imaginación, ya que estaba segura de que estaban andando sobre un ser vivo. El paisaje sinuoso, la bóveda, el pozo o lo que fuese era el cuerpo del dios Tártaro, la más antigua encarnación del mal. Del mismo modo que Gaia habitaba la superficie de la tierra, Tártaro habitaba el pozo. Si ese dios se percataba de que estaban caminando por encima de su piel, como pulgas sobre un perro. Basta, se acabó pensar. Aquí, dijo Bob. Se detuvieron en lo alto de una cumbre, debajo de ellos, en una depresión resguardada que parecía un cráter lunar, había un círculo de columnas de mármol negras rotas alrededor de un oscuro altar de piedra. El santuario de Hermes, explicó Bob. Percy frunció el entrecejo. Un santuario de Hermes en el Tártaro. Bob se rió de regocijo. Sí, se cayó de alguna parte hace mucho, tal vez del mundo de los mortales, tal vez del Olimpo. De todas formas, los monstruos lo evitan, casi todos. ¿Cómo sabías que estaba aquí?, preguntó Annabeth. La sonrisa de Bob se desvaneció, tenía una mirada vacía en los ojos. No me acuerdo. Tranquilo, dijo Percy rápidamente. A Annabeth le entraron ganas de darse una patada. Antes de que Bob se convirtiera en Bob, había sido Jápeto el titán. Como todos sus hermanos, había estado encerrado en el Tártaro una eternidad. Evidentemente, conocía el lugar. Sí. Se acordaba de ese santuario. Podía ser que empezara a recordar otros detalles de su antigua cárcel y su antigua vida. Eso no sería bueno. Treparon al interior del cráter, y entraron en el círculo de columnas. Annabeth se desplomó sobre una plancha de mármol rota, demasiado agotada para dar un paso más. Percy se quedó a su lado en actitud protectora, escudriñando el entorno. El frente de tormenta negro se encontraba a menos de 30 metros de distancia, y lo oscurecía todo delante de ellos. El borde del cráter les tapaba el terreno baldío situado detrás. Allí estarían bien escondidos. Pero si los monstruos se tropezaban con ellos, lo harían sin avisar. Has dicho que alguien nos estaba persiguiendo, dijo Annabeth. ¿Quién? Bob pasó su escoba alrededor de la base del altar, agachándose de vez en cuando para examinar el terreno en busca de algo. Sí, nos están siguiendo, saben que estáis aquí, gigantes y titanes. Los vencidos, lo saben. Los vencidos. Annabeth trató de dominar su miedo. ¿Contra cuántos titanes y gigantes habían luchado ella y Percy a lo largo de los años? Cada uno de ellos les había parecido un desafío imposible. Si todos estaban allí abajo, en el Tártaro, y si estaban buscando seriamente a Percy y Annabeth. ¿Por qué paramos, entonces?, preguntó ella. Deberíamos seguir adelante. Pronto, dijo Bob,
los mortales necesitan descansar, este es un buen sitio, el mejor sitio para... Oh, el camino es muy largo, yo os vigilaré. Annabeth lanzó una mirada a Percy, y le transmitió un mensaje silencioso. Oh, no, andar con un titán ya era bastante grave, dormirte mientras el titán te vigilaba. No hacía falta ser hija de Atenea para saber que era una enorme imprudencia. Duerme tú, le dijo Percy, yo haré la primera guardia con Bob. Bob asintió rugiendo. Bien. Cuando te despiertes, habrá comida. A Annabeth se le revolvió el estómago al oír hablar de comida, no lograba imaginar cómo Bob podría conseguir comida en medio del tártaro, a lo mejor. También era empleado de catering además de conserje. Ella no quería dormir, pero todo su cuerpo la delataba, los párpados le pesaban. Despiértame para la segunda guardia, Percy, no te hagas el héroe. Él le dedicó aquella sonrisa que ella había llegado a adorar. ¿Quién? Yo. La besó con los labios resecos y llenos de un calor febril. Duerme. Annabeth se sintió como si estuviera otra vez en la cabaña de hipnos de él. Campamento mestizo, invadida por el sopor, se acurrucó en el terreno duro, y cerró los ojos. Capítulo 22. Annabeth. Más tarde tomó una decisión, nunca jamás dormir en el tártaro. Los sueños de los semidioses siempre eran malos, incluso en la seguridad de su litera en el campamento había tenido horribles pesadillas, pero en el tártaro eran 1000 veces más vívidas. Primero, volvía a ser una niña, subiendo con dificultad la colina mestiza. Luke Castellan la llevaba a rastras cogida de la mano, su guía, el sátiro Grover Underwood, saltaba en la cumbre, gritando: ¡Deprisa! ¡Deprisa! Talia Grace estaba detrás de ellos, conteniendo un ejército de perros de el infierno con su terrorífico escudo, égida. Desde la cima de la colina, Annabeth vio el campamento en el valle, las cálidas luces de las cabañas, la posibilidad de refugiarse. Tropezó, y se torció el tobillo, y Luke la cogió en brazos. Cuando miraron atrás, los monstruos estaban solo a varios metros de distancia, docenas de ellos rodeaban a Talia. «Marchaos», gritó Talia. «Yo los entretendré». La chica blandió su lanza, y un relámpago en zigzag atravesó las filas de monstruos, pero cuando los perros infernales cayeron, otros los sustituyeron. «Tenemos que huir», gritó Grover. Enfiló hacia el campamento, le seguía Luke, que llevaba en brazos a Annabeth. Ella lloraba, le golpeaba el pecho, y le gritaba que no podían dejar sola a Talia, pero era demasiado tarde. La escena varió. Annabeth era mayor, y ascendía hasta la cumbre de la colina mestiza, donde Talia había luchado por última vez. Ahora se alzaba un alto pino, en el cielo. Bramaba una tormenta. Un trueno sacudió el valle, un relámpago partió el árbol hasta las raíces, y abrió una grieta humeante. Abajo, en la oscuridad, estaba Reina, la pretora de la Nueva Roma. Su capa era del color de la sangre fresca de una vena, su armadura de oro relucía. Alzó la vista, con rostro regio y distante, y habló directamente a la mente de Annabeth. «Lo habéis hecho bien», dijo Reina, pero hablaba con la voz de Atenea. «El resto de mi viaje transcurrirá en las salas de Roma». Los ojos oscuros de la pretora se volvieron grises como nubarrones. «Debo quedarme aquí», le dijo Reina, «los romanos deben llevarme». La colina se sacudió, el suelo se onduló, y la hierba se convirtió en pliegues de seda. El vestido de una enorme diosa, Gaia, se alzó sobre el campamento mestizo, su rostro soñoliento era del tamaño de una montaña. Manadas de perros infernales treparon por las colinas, gigantes, nacidos de la tierra con 6 brazos, y cíclopes salvajes arremetieron desde la playa. Derribaron el pabellón comedor, y prendieron fuego a las cabañas, y la casa grande. «Deprisa», dijo la voz de Atenea, «el mensaje debe ser enviado». El suelo se partió a los pies de Annabeth, y cayó en la oscuridad. Abrió los ojos de golpe, gritó, agarrando los brazos de Percy. Seguía en el tártaro, en el santuario de Hermes. «Tranquila», dijo Percy. «Pesadillas».
El cuerpo de Annabeth se estremeció de miedo. Me toca hacer guardia. No, no hace falta, te dejaré dormir. Percy. No te preocupes, además, estoy demasiado exaltado para dormir. Mira. Bob el titán estaba sentado con las piernas cruzadas al lado del altar, masticando alegremente un trozo de pizza. Annabeth se frotó los ojos, preguntándose si seguía soñando. ¿Es eso? Pepperoni. Ofrendas dejadas en el altar, dijo Percy, sacrificios a Hermes del mundo de los mortales, supongo, aparecieron en una nube de humo. Tenemos medio perrito caliente, uvas, un plato de roast beef y una bolsa de M&M y Z. Los M&M y Z para Bob. Dijo Bob alegremente, si os parece bien. Annabeth no protestó. Percy le llevó el plato de roast beef, y ella se lo zampó. En su vida había probado algo tan rico. La carne seguía caliente, con la misma cobertura dulce y sabrosa que la de la barbacoa del campamento mestizo. Lo sé, dijo Percy, descifrando su expresión, creo que es de él. Campamento mestizo. A Annabeth la embargó la nostalgia. En cada comida, los campistas quemaban una parte de su comida para rendir homenaje a sus padres divinos, pero Annabeth nunca había pensado a dónde iba a parar la comida cuando se quemaba. Tal vez las ofrendas volvían a aparecer en los altares de los dioses en el Olimpo. O incluso allí, en medio del Tártaro. M&M y Z, dijo Annabeth, con Norst siempre quemaba una bolsa por su padre en la cena. Recordó estar sentada en el pabellón comedor, contemplando la puesta de sol sobre el estrecho de Long Island. Era el primer lugar en el que ella y Percy se habían besado. Los ojos le empezaron a escocer. Percy le posó la mano en el hombro. Es una buena noticia, comida de casa. No. Ella asintió con la cabeza. Terminaron de comer en silencio. Bob masticó los últimos M&M y Z. Debemos irnos, llegarán dentro de unos minutos. Unos minutos. Annabeth alargó la mano para coger su daga, pero se acordó de que no la tenía. Sí. Bueno, creo que minutos. Bob se rascó su cabello plateado. El tiempo es difícil de calcular en el Tártaro, no es igual. Percy se acercó lentamente al borde del cráter, miró en la dirección por la que habían venido. No veo nada, pero eso no significa gran cosa, Bob. ¿De qué gigantes estamos hablando? ¿De qué titanes? Bob gruñó. No sé cómo se llaman. 6, puede que 7, puedo percibirlos. 6 o 7. Annabeth no estaba segura de que no fuera a vomitar lo que había comido. Y ellos pueden percibirte a ti. No lo sé, Bob sonrió. Bob es distinto. Pero sí que huelen a los semidioses. Vosotros dos tenéis un olor muy fuerte, en el buen sentido, como MMM. Como pan untado con mantequilla. Pan untado con mantequilla, dijo Annabeth, genial. Percy regresó al altar. ¿Es posible matar a un gigante en el Tártaro? Quiero decir, sin ayuda de ningún dios. Miró a Annabeth como si ella tuviera respuesta a la pregunta. No lo sé, Percy, viajar por el Tártaro, matar monstruos aquí. Nunca antes se ha hecho. Tal vez Bob pueda ayudarnos a matar a un gigante, tal vez un titán cuente como un dios, no lo sé. Sí, dijo Percy, vale. Annabeth podía advertir la preocupación en los ojos de él. Durante años, Percy había dependido de ella para hallar respuestas, y ahora, cuando más la necesitaba, ella no podía ayudarle, no soportaba estar tan perdida, pero nada de lo que había aprendido en el campamento la había preparado para el Tártaro. Solo estaba segura de una cosa, tenían que seguir avanzando, no podían dejarse atrapar por 6 o 7 inmortales hostiles. Se levantó, todavía desorientada a causa de las pesadillas. Bob empezó a limpiar, recogiendo la basura en un montoncito, y usando la botella con pulverizador para limpiar el altar. ¿A dónde vamos ahora?, preguntó Annabeth. Percy señaló el oscuro muro tormentoso.
Bob dice que en esa dirección, al parecer, las puertas de la muerte. ¿Se lo has dicho? Annabeth no pretendía hablar con tanta aspereza, pero Percy hizo una mueca. Mientras tú dormías, reconoció él. Bob puede ayudarnos, Annabeth. Necesitamos un guía. Bob ayuda. Convino Bob, a las tierras oscuras, las puertas de la muerte. No sería buena idea ir directos, hay demasiados monstruos reunidos allí, ni siquiera Bob podría barrer a tantos, matarían a Percy y a Annabeth en 2 segundos. El titán frunció el entrecejo. Sí, creo que segundos, el tiempo es difícil de calcular en el tártaro. Vale, masculló Annabeth, entonces. Hay otro camino. Esconderse, dijo Bob, la niebla de la muerte podría ocultaros. Ah. De repente Annabeth se sintió muy pequeña a la sombra de un titán. ¿Qué es la niebla de la muerte? Es peligrosa, contestó Bob, pero si la señora os concediera la niebla de la muerte, podría ocultaros, si pudiéramos evitar a la noche. La señora está muy cerca de la noche, eso no es bueno. La señora, repitió Percy. Si Bob señaló delante de ellos a la negrura, debemos irnos. Percy miró a Annabeth esperando consejo, pero ella no tenía ninguno que ofrecerle, estaba pensando en su pesadilla, el árbol de Thalia hecho astillas por un relámpago, y Gaia alzándose en la ladera, y desatando a sus monstruos sobre el campamento mestizo. Vale, dijo Percy, supongo que hablaremos con una señora sobre una niebla de la muerte. Espera, dijo Annabeth. Le zumbaba la cabeza. Pensó en sus sueños sobre Luke, Italia, se acordó de las historias que Luke le había contado sobre su padre Hermes, dios de los viajeros, guía de los espíritus de los muertos, y dios de la comunicación. Se quedó mirando el altar negro. Annabeth. Percy parecía preocupado. Ella se acercó al montón de basura, y escogió una servilleta de papel bastante limpia. Se acordó de la visión de Reina en la grieta humeante, bajo las ruinas de El Pino de Thalia, hablando con la voz de Atenea. Debo quedarme aquí, los romanos deben llevarme. Deprisa, el mensaje debe ser enviado. Bob dijo, las ofrendas quemadas en el mundo de los mortales aparecen en este altar. ¿Verdad? Bob frunció el entrecejo, incómodo, como si no estuviera preparado para un examen sorpresa. Sí. Entonces, ¿qué pasa si quemamos algo en este altar? Esto. Tranquilo, dijo Annabeth, no lo sabes, nadie lo sabe porque no se ha hecho nunca. Existía una posibilidad, pensó ella, una remotísima posibilidad de que una ofrenda quemada en ese altar apareciera en el campamento mestizo. Es poco probable, pero si funcionara. Annabeth. Repitió Percy, estás planeando algo, tienes la cara que pones cuando estás planeando algo. No pongo ninguna cara cuando planeo algo. Sí, ya lo creo, arrugas la frente, y aprietas los labios y... ¿Tienes un bolí? Le preguntó ella. ¿Estás de coña? No. Percy sacó a contracorriente. Sí, pero... ¿puedes escribir con él? No. No lo sé, reconoció él, nunca lo he intentado. Quitó el tapón del bolígrafo, como siempre, se convirtió en una espada de tamaño normal. Annabeth le había visto hacerlo cientos de veces, normalmente. Cuando Percy luchaba, simplemente se deshacía del tapón, después siempre volvía a aparecer en su bolsillo más tarde, cuando lo necesitaba, cuando colocaba el tapón en la punta de la espada, se convertía otra vez en un bolígrafo normal. ¿Y si colocas el tapón en el otro extremo de la espada? Propuso Annabeth, ¿dónde lo pondrías si fueras a escribir con el bolígrafo? Percy parecía indeciso, pero acercó el tapón a la empuñadura de la espada. Contracorriente encogió, y se convirtió otra vez en bolígrafo, pero esa vez la punta estaba descubierta. ¿Puedo? Annabeth se lo quitó de la mano, alisó la servilleta contra el altar, y empezó a escribir. La tinta de contracorriente brillaba como el bronce celestial. ¿Qué haces? Preguntó Percy.
Escribo un mensaje, dijo Annabeth, espero que Rachel lo reciba. ¿Rachel?, preguntó Percy. ¿Te refieres a nuestra Rachel? El oráculo de Delfos. La misma. Annabeth reprimió una sonrisa. Cada vez que sacaba a colación el nombre de Rachel, Percy se ponía nervioso. En cierto momento, Rachel había estado interesada en salir con Percy, pero ya era agua pasada. Ahora Rachel y Annabeth eran buenas amigas. Sin embargo, a Annabeth no le importaba incomodar un poco a Percy. Tienes que mantener despierto a tu novio. Annabeth terminó la nota, y dobló la servilleta. En el exterior escribió: Connor. Dale esto a Rachel, no es una broma, no seas idiota. Besos. Annabeth respiró hondo, estaba pidiéndole a Rachel Dare que hiciera algo increíblemente peligroso, pero era la única forma que se le ocurría de comunicarse con los romanos, la única forma de evitar una matanza. Ahora solo tengo que quemarla, dijo. ¿Alguien tiene una cerilla? La punta de la lanza de Bob salió disparada del mango de su escoba, echó chispas contra el altar, y estalló en fuego plateado. Ah, gracias. Annabeth encendió la servilleta, y la dejó sobre el altar, observó cómo se consumía en cenizas, y se preguntó si estaba loca. ¿Podría el fuego salir del tártaro? Deberíamos irnos ya, advirtió Bob. En serio, antes de que nos maten. Annabeth se quedó mirando el muro de oscuridad que tenían delante. Allí, en algún lugar, había una señora que ofrecía una niebla de la muerte que podía ocultarlos de los monstruos, un plan recomendado por un titán, uno de sus más implacables enemigos, otra dosis de situación extraña para hacer explotar su cerebro. De acuerdo, dijo, estoy lista. Capítulo 23. Annabeth. Annabeth tropezó literalmente con el segundo titán. Después de penetrar en el frente tormentoso, anduvieron con paso lento durante lo que le parecieron horas. Contaban con la luz que desprendía la hoja de bronce celestial de Percy y con Bob, que brillaba débilmente en la oscuridad. Como una especie de chiflado ángel conserje. Annabeth solo podía ver aproximadamente 1,5 metros por delante de ella. Las tierras oscuras le recordaban extrañamente a San Francisco, donde vivía su padre, aquellas tardes de verano cuando el banco de niebla se acercaba como relleno de embalaje frío y húmedo, y engullía el barrio de Pacific Heights. La diferencia era que allí, en el Tártaro, la niebla era tan oscura que parecía hecha de tinta. Salían rocas de la nada, aparecían fosos a sus pies, y Annabeth no se cayó por los pelos. Unos rugidos monstruosos resonaban en la penumbra, pero Annabeth no sabía de dónde venían. Lo único de lo que estaba segura era de que el terreno seguía descendiendo. La única dirección permitida en el Tártaro parecía ser hacia abajo. Cada vez que Annabeth desandaba un solo paso, sentía cansancio y pesadez, como si la gravedad aumentara para desanimarla. Suponiendo que todo el foso fuera el cuerpo de Tártaro, Annabeth tenía el mal presentimiento de que estaban bajando por su garganta. Estaba tan obsesionada con la idea que no se fijó en el saliente hasta que fue demasiado tarde. «Cuidado», gritó Percy. Intentó agarrarle el brazo, pero ella ya se había caído. Afortunadamente, solo era una pequeña depresión. La mayor parte estaba ocupada por la ampolla de un monstruo. Cayó en blando sobre una superficie caliente y elástica, y estaba dando gracias a su suerte. Cuando abrió los ojos, y se encontró mirando a través de una brillante membrana dorada una cara mucho más grande. Gritó y se agitó, y cayó del montículo de lado. El corazón le palpitaba en el pecho. Percy la ayudó a levantarse. «¿Estás bien?». Ella no se atrevía a contestar. Si abría la boca, podría gritar otra vez, y eso sería poco digno. Era una hija de Atenea, no una víctima gritona de una película de terror. Pero, dioses del Olimpo. Acurrucado dentro de la burbuja membranosa que tenía delante, había un titán completamente formado, con una armadura dorada, y la piel del color de un centavo pulido. Tenía los ojos cerrados, pero su expresión
Era tan ceñuda que parecía a punto de lanzar un espeluznante grito de guerra. A pesar de la ampolla, Annabeth podía percibir el calor que irradiaba de su cuerpo. Hyperion, dijo Percy, odio a ese tío. De repente, a Annabeth le empezó a doler una vieja herida que había sufrido en el hombro. Durante la batalla de Manhattan, Percy había luchado contra ese titán en el principal estanque de Central Park. Agua contra fuego, había sido la primera vez que Percy había invocado un huracán, algo que Annabeth no olvidaría jamás. Creía que Grover lo había convertido en un arce. Sí, convino Percy, tal vez el arce se murió, y él acabó aquí. Annabeth recordó las explosiones que Hyperion había provocado, y a cuántos sátiros y ninfas había destruido antes de que Percy y Grover lo detuvieran. Estaba a punto de proponer que reventaran la burbuja de Hyperion cuando él despertó. Parecía listo para salir en cualquier momento, y ponerse a quemarlo. Todo a su paso. Entonces miró a Bob. El titán plateado estaba examinando a Hyperion con el entrecejo fruncido debido a la concentración, tal vez reconociéndose en él. Sus caras se parecían tanto. Annabeth reprimió un juramento. Claro que se parecían. Hyperion era su hermano. Hyperion era el señor de los titanes del este. Japeto. Bob era el señor del oeste. Si le quitabas a Bob la escoba y la ropa de conserje, le ponías una armadura y le cortabas el pelo, le cambiabas la combinación de colores de plateado a dorado, Japeto habría sido casi imposible de distinguir de Hyperion. Bob dijo, debemos irnos. Oro, no plata, murmuró Bob, pero se parece a mí. Bob, dijo Percy, oye, colega, ven aquí. El titán se volvió de mala gana. ¿Soy tu amigo?, preguntó Percy. Si Bob parecía peligrosamente indeciso, somos amigos. Sabes que algunos monstruos son buenos, dijo Percy, y otros son malos. Dijo Bob, por ejemplo. Las fantasmas guapas que sirven a Perséfone son buenas, los zombies que explotan son malos. Exacto, dijo Percy, y algunos mortales son buenos, y otros son malos. Pues lo mismo pasa con los titanes. Titanes. Bob se alzaba por encima de ellos, mirándolos ceñudo. Annabeth estaba segura de que su novio acababa de cometer un gran error. Eso es lo que tú eres, dijo Percy con serenidad. Bob el titán, eres bueno, eres estupendo, de hecho, pero algunos titanes no lo son. Este de aquí, Hyperion, es malo como la tiña, intentó matarme. Intentó matar a mucha gente. Bob parpadeó con sus ojos plateados. Pero parece. Su cara es tan. Se parece a ti, convino Percy, es un titán, como tú, pero no es bueno. Como tú. Bob es bueno, sus dedos apretaron el mango de la escoba. Sí, siempre. Hay al menos uno bueno, monstruos, titanes, gigantes. Ah. Percy hizo una mueca. Bueno, en el caso de los gigantes no. Estoy seguro. Oh, sí. Bob asintió con la cabeza con seriedad. Annabeth tenía la sensación de que habían estado demasiado tiempo en ese sitio. Sus perseguidores estarían acercándose. Debemos irnos, los apremió. ¿Qué hacemos con? Te toca, Bob, dijo Percy. Hyperion es de tu raza, podríamos dejarlo en paz, pero si se despierta. La lanza escoba de Bob se puso a barrer. Si hubiera estado apuntando a Annabeth o a Percy, los habría partido por la mitad. En cambio, Bob atravesó la ampolla monstruosa, que estalló en un geyser de caliente lodo dorado. Annabeth se limpió el fango de titán de los ojos, donde había estado. Hyperion solo quedaba un cráter humeante. Hyperion es un titán malo, anunció Bob, con expresión adusta. Ya no puede hacer daño a mis amigos, tendrá que regenerarse en otra parte del Tártaro. Con suerte, le llevará mucho tiempo. Los ojos del titán parecían más brillantes de lo normal, como si estuvieran a punto de derramar lágrimas de mercurio. Gracias, Bob, dijo Percy. ¿Cómo permanecía tan tranquilo? Al ver la forma en que él hablaba con Bob, Annabeth se quedó pasmada. Y también un poco inquieta, si Percy pensaba.
Dejar realmente la decisión en manos de Bob. No le gustaba lo mucho que se fiaba del titán, si había manipulado a Bob para que tomara esa decisión. Bueno, a Annabeth le asombraba que Percy pudiera ser tan calculador. Él la miró a los ojos, pero ella fue incapaz de descifrar su expresión, eso también la molestó. Será mejor que sigamos, dijo. Ella y Percy siguieron a Bob. En su uniforme de conserje brillaban las manchas de lodo dorado de la burbuja reventada de Hyperion. Capítulo 24. Annabeth. Al poco rato, Annabeth tenía los pies como baba de titán, avanzaba con paso resuelto siguiendo a Bob y escuchando el chapoteo monótono del líquido de su botella de limpieza. Estate alerta, se decía a sí misma, pero resultaba difícil, tenía la mente tan embotada como las piernas. De vez en cuando, Percy le cogía la mano y hacía un comentario alentador, pero ella notaba que el oscuro paisaje también le estaba afectando. Sus ojos tenían un lustre apagado, como si su espíritu se estuviera extinguiendo poco a poco. Cayó al Tártaro para estar contigo, dijo una voz dentro de su cabeza. Sí. Muere, será culpa tuya. Basta ya, dijo Annabeth en voz alta. Percy frunció el entrecejo. ¿Qué? No, no te lo decía a ti. Trató de esbozar una sonrisa tranquilizadora, pero fue incapaz. Estaba hablando conmigo misma. Este sitio me está volviendo loca, tengo pensamientos siniestros. Las arrugas de preocupación se acentuaron alrededor de los ojos de color verde mar de Percy. Oye, Bob. ¿A dónde vamos exactamente? La señora, dijo Bob, la niebla de la muerte. Annabeth contuvo su irritación. Pero, ¿qué significa eso? ¿Quién es esa señora? Que diga su nombre. Bob miró atrás. No me parece buena idea. Annabeth suspiró. El titán tenía razón, los nombres tenían poder. Pronunciarlos allí, en el Tártaro, probablemente fuera peligroso. ¿Puedes decirnos al menos cuánto falta para llegar? Preguntó. No lo sé, admitió Bob, solo puedo percibirlo. Esperaremos en la oscuridad hasta que oscurezca más, luego iremos de lado. De lado, murmuró, naturalmente. Estuvo tentada de pedir un descanso, pero no quería parar, no allí, en aquel sitio frío y oscuro. La niebla negra se le metía en el cuerpo, y volvía sus huesos de poliexpan húmedo. Se preguntaba si su mensaje llegaría hasta Rachel Dare, si Rachel pudiera trasladar su propuesta a Regina sin que la mataran. Una esperanza ridícula, dijo la voz dentro de su cabeza. No has hecho más que poner en peligro a Rachel, aunque encuentre a los romanos. ¿Por qué debería confiar Regina en ti después de todo lo que ha pasado? Annabeth tuvo la tentación de gritarle a la voz, pero resistió el impulso. Aunque se estuviera volviendo loca, no quería que también lo pareciera. Necesitaba desesperadamente algo que le levantara el ánimo, un trago de agua de verdad, un instante de luz del sol, una cama calentita, una palabra amable de su madre. De repente Bob se detuvo, levantó la mano. Esperad. ¿Qué pasa? Susurró Perky. Chis, le advirtió Bob. Delante, algo se está moviendo. Annabeth aguzó el oído. En algún lugar, oculto en la niebla, sonaba un profundo zumbido, como el motor al ralentí de un gran vehículo de construcción. Podía notar las vibraciones a través de sus zapatos. Lo rodearemos, susurró Bob. Que cada uno de vosotros elija un flanco. Por millonésima vez, Annabeth deseó tener su daga, cogió un trozo de obsidiana negra puntiaguda, y se dirigió a la izquierda sigilosamente. Percy fue a la derecha, con la espada en ristre. Bob avanzó por en medio, la punta de su lanza brillando entre la niebla. El zumbido aumentó de volumen, haciendo sacudir la grava a los pies de Annabeth. Parecía provenir justo de delante de ellos. ¿Listos?, murmuró Bob. Annabeth se agachó, lista para saltar. A la de 3. 1, susurró Percy. 2. Una figura apareció en la niebla. Bob levantó la lanza. Espera, gritó Annabeth. Bob se detuvo justo a tiempo.
con la punta de su lanza 2 centímetros por encima de la cabeza de un diminuto gato con el pelaje blanco, marrón y negro. «Miau», dijo el gatito, impertérrito ante su plan de ataque. Frotó su cabeza contra el pie de Bob y ronroneó sonoramente. Parecía imposible, pero el profundo sonido reverberante provenía del gatito. Cuando ronroneaba, el suelo vibraba, y los guijarros se movían. El gatito clavó sus ojos amarillos como linternas en una piedra en concreto, justo entre los pies de Annabeth, y saltó. El gato podría haber sido un demonio o un horrible monstruo del inframundo disfrazado, pero Annabeth no pudo evitarlo, lo recogió y lo abrazó, la criatura. Solo tenía huesos bajo el pelaje, pero por lo demás parecía totalmente normal. ¿Cómo ha? Ni siquiera podía formular la pregunta. ¿Qué hace un gato? El gato se impacientó y escapó de entre sus brazos retorciéndose, cayó. Dando un golpetazo, se acercó a Bob y empezó a ronronear y a frotarse contra sus botas. Percy se rió. Parece que le gustas a alguien, Bob. Debe de ser un buen monstruo. Bob alzó la vista, nervioso. ¿Verdad? A Annabeth se le hizo un nudo en la garganta, viendo al enorme titán, y a aquel diminuto gato juntos. De repente se sintió insignificante comparada con la inmensidad del Tártaro. Ese lugar no respetaba nada, bueno o malo, pequeño o grande, sabio o necio. El Tártaro se tragaba a titanes, semidioses y gatitos por igual. Bob se arrodilló y recogió al gato. Cabía perfectamente en la palma de la mano el titán, pero el animal decidió explorar. Trepó por el brazo de Bob, se puso cómodo en su hombro, y cerró los ojos, ronroneando como una excavadora. De repente su pelo relució, en un abrir y cerrar de ojos. El gatito se convirtió en un fantasmal esqueleto, como si se hubiera puesto detrás de una máquina de rayos X. A continuación se transformó otra vez en un gatito corriente. Annabeth parpadeó. ¿Has visto? Sí. Percy frunció el entrecejo. Ostras. Yo conozco a ese gatito, es uno de los gatos del Smithsonian. Annabeth trató de entender lo que decía. Ella no había estado en el museo Smithsonian con Percy. Entonces se acordó de lo ocurrido hacía varios años, cuando el titán Atlas la había secuestrado. Percy y Talia habían dirigido una misión para rescatarla. Por el camino habían visto a Atlas criar unos guerreros esqueleto a partir de unos dientes de dragón en el Museo Smithsonian. Según Percy, el primer intento del titán había salido mal, había plantado por error colmillos de tigre dientes de sable, y había crecido una camada de gatitos esqueleto de la tierra. ¿Es uno de ellos?, preguntó Annabeth. ¿Cómo ha llegado aquí? Percy extendió las manos en un gesto de impotencia. Atlas les dijo a sus sirvientes que se llevaran los gatitos. Tal vez acabó con los gatos y resucitaron en el Tártaro, no lo sé. ¡Qué mono!, dijo Bob, mientras el gatito le olfateaba la oreja. Pero ¿es peligroso?, preguntó Annabeth. El titán rascó el mentón del gatito. Annabeth no sabía si era buena idea llevar un gato que había crecido a partir de un diente prehistórico, pero era evidente que ya no importaba. El titán y el gato habían estrechado lazos. Lo llamaré Bob el pequeño, dijo Bob. Es un monstruo bueno. Fin de la discusión. El titán levantó su lanza, y continuaron marchando en la penumbra. Annabeth caminaba aturdida tratando de no pensar en pizzas, para mantenerse distraída. Observaba a Bob el pequeño pasearse entre los hombros de Bob y ronronear. De vez en cuando, el gatito se convertía en un esqueleto brillante, y luego adquiría de nuevo el aspecto de una bola de pelo. Aquí, anunció Bob. Se detuvo tan súbitamente que Annabeth estuvo a punto de chocarse contra él. Bob miraba hacia su izquierda, como si estuviera absorto en sus pensamientos. ¿Es este el sitio?, preguntó Annabeth. Es aquí donde tenemos que ir de lado. Sí, contestó Bob, más oscuro, y luego de lado. Annabeth no sabía si era en realidad más oscuro, pero el aire parecía más frío, y más denso, como si hubieran entrado en un microclima distinto.
de nuevo se acordó de San Francisco, donde podías ir andando de un barrio a otro, y la temperatura podía bajar 10 grados. Se preguntó si los titanes habían construido su palacio en el monte Tamalpais porque la zona de la bahía les recordaba el Tártaro. Qué idea tan deprimente, solo los titanes contemplarían un sitio tan bonito como un posible puesto avanzado del abismo, un hogar infernal lejos de su hogar. Bob se desvió a la izquierda, lo siguieron, decididamente, el aire se enfrió. Annabeth se pegó a Percy en busca de calor, él la rodeó con el brazo, resultaba agradable estar cerca de él, pero no podía relajarse. Penetraron en una especie de bosque, imponentes árboles negros se elevaban en la penumbra, totalmente redondos y desprovistos de ramas, como monstruosos folículos capilares, el terreno era llano y claro. Con la suerte que tenemos, pensó Annabeth, seguro que estamos atravesando el sobaco de Tártaro. De repente sus sentidos se pusieron en estado de máxima alerta, como si alguien le hubiera dado en la nuca con una goma elástica. Posó la mano en el tronco del árbol más cercano. ¿Qué pasa? Percy levantó su espada. Bob se volvió, y miró atrás, confundido. Paramos. Annabeth levantó la mano para pedirles que se callaran, no estaba segura de lo que la había hecho reaccionar, nada parecía distinto, entonces se dio cuenta de que el tronco del árbol estaba temblando. Por un momento se preguntó si era el ronroneo del gato, pero Bob el pequeño se había dormido sobre el hombro de Bob el grande. A unos metros de distancia, otro árbol tembló. Algo se está moviendo por encima de nosotros, susurró Annabeth. Juntaos. Bob y Percy cerraron filas con ella, situándose espalda contra espalda. Annabeth aguzó la vista, tratando de ver por encima de ellos en la oscuridad, pero no se movía nada. Casi había decidido que se estaba comportando como una paranoica cuando el primer monstruo cayó al suelo a solo 1,5 metros de distancia. Las furias, fue lo primero que pensó Annabeth. La criatura era casi idéntica a ellas, una vieja fea y arrugada con alas de murciélago, garras de metal y brillantes ojos rojos. Llevaba un vestido de seda negra hecho jirones, y tenía una expresión crispada y voraz, como una abuela demoníaca con ganas de matar. Bob gruñó cuando otra criatura cayó delante de él, y luego otra lo hizo. Delante de Percy, pronto estaban rodeados por media docena, y había más siseando en lo alto de los árboles. Entonces no podían ser furias, solo había 3 furias, y esas brujas aladas no llevaban látigos. La información no consoló a Annabeth, las garras de los monstruos parecían muy peligrosas. ¿Qué sois? Preguntó. Las Arai, susurró una voz. Las maldiciones. Annabeth trató de localizar a la interlocutora, pero ninguno de los demonios había abierto la boca, sus ojos no parecían tener vida, sus expresiones permanecían inmóviles, como las de una marioneta, la voz simplemente flotaba en lo alto como el narrador de una película, como si una sola mente controlara a todas las criaturas. ¿Qué? ¿Qué queréis? Preguntó Annabeth, tratando de mantener un tono de seguridad. La voz se carcajeó maliciosamente. Maldeciros, por supuesto. Acabar con vosotros 1000 veces en nombre de la Madre Noche. Solo 1000 veces. Murmuró Percy, bien. Creía que estábamos en un apuro. El círculo de viejas diabólicas se cerró. Capítulo 25. Hazel. Todo olía a veneno. 2 días después de partir de Venecia, Hazel todavía no podía quitarse el ponzoñoso aroma a heau de monstruo vacuno de la nariz. El mareo no contribuía a mejorar la situación. El Argo II navegaba por el Adriático, una preciosa y reluciente extensión azul, pero Hazel no podía apreciarlo por culpa del continuo balanceo del barco. En la cubierta trataba de mantener la vista fija en el horizonte, los acantilados blancos que siempre parecían estar a solo 1,5 kilómetros hacia el este. ¿Qué país era ese? Croacia. No estaba segura, solo deseaba volver a estar en tierra firme. Lo que más le repugnaba era el turón. La noche anterior,
Galantis, la mascota de Hécate, había aparecido en su camarote. Azel se despertó de una pesadilla pensando: ¿qué es ese olor? Y encontró al roedor peludo posado sobre su pecho mirándola fijamente con sus pequeños y brillantes ojos negros. Nada como despertarte gritando, retirar las mantas y brincar por tu camarote mientras un turón corretea entre tus pies, chillando y tirándose pedos. Sus amigos corrieron a su camarote para ver si estaba bien. La presencia de la comadreja resultaba difícil de explicar. Azel advirtió que Leo hacía esfuerzos para no gastar ninguna broma. Por la mañana, cuando la excitación se hubo apaciguado, Azel decidió visitar al entrenador Edge, ya que él podía hablar con los animales. Encontró la puerta de su camarote entreabierta, y oyó al entrenador dentro, hablando como si estuviera manteniendo una conversación telefónica con alguien, solo que no había teléfonos a bordo. Tal vez estuviera enviando un mensaje iris mágico. Azel había oído que los griegos los usaban mucho. Claro, cielo, estaba diciendo Edge. Sí, lo sé, cariño, no, es una noticia estupenda, pero... La voz se le quebró de la emoción. De repente, Azel se sintió fatal por escuchar a escondidas. Habría retrocedido, pero Galantis chilló a sus pies. Azel llamó a la puerta del entrenador Edge. Edge asomó la cabeza, ceñudo como siempre, pero con los ojos enrojecidos. ¿Qué? Gruñó. Ejem. Lo siento, dijo Azel. Se encuentra bien. El entrenador resopló y abrió la puerta de par en par. ¿Qué clase de pregunta es esa? No había nadie más en el camarote. Azel recordó por qué estaba allí y me preguntaba si podría hablar con mi turón. Los ojos del entrenador se entornaron, bajó la voz. Estamos hablando en clave. ¿Hay algún intruso a bordo? Bueno, más o menos. Galantis se asomó por detrás de los pies de Azel, y empezó a parlotear. El entrenador se mostró ofendido, contestó parloteando a la comadreja. Parecía que estuvieran manteniendo una acalorada discusión. ¿Qué ha dicho? Preguntó Azel. Muchas groserías, masculló el sátiro. Lo esencial es que ha venido a ver cómo va. ¿Cómo va qué? El entrenador Edge pateó con su pezuña. ¿Qué sé yo? Es un turón. Nunca responden claramente, y ahora, si me disculpas, tengo, cosas. Le cerró la puerta en las narices. Después de desayunar, Azel se quedó ante el pasamanos de babor, esperando a que se le asentara el estómago. A su lado, Galantis corría arriba y abajo por la barandilla expulsando gases, pero el fuerte viento del Adriático ayudaba a llevárselos. Azel se preguntaba qué le pasaba al entrenador Edge. Debía de estar empleando un mensaje iris para hablar con alguien, pero si había recibido buenas noticias. ¿Por qué parecía tan desolado? Ella nunca lo había visto tan afectado. Lamentablemente, dudaba que el entrenador pidiera ayuda en caso de necesitarla. No era precisamente un sátiro cordial y campechano. Se quedó mirando los acantilados blancos a lo lejos, y pensó en el motivo por el que Hécate había enviado a Galantis, la comadreja. Ha venido a ver cómo va. Iba a pasar algo. Azel sería puesta a prueba. No entendía cómo se suponía que tenía que aprender magia sin ninguna formación. Hécate esperaba que venciera a una hechicera superpoderosa, la mujer del vestido dorado que Leo había descrito a partir de su sueño, pero ¿cómo? Azel había pasado todo su tiempo libre tratando de descubrirlo. Había mirado fijamente sus patas e intentando darle el aspecto de un bastón. Había intentado invocar una nube para que ocultara la luna llena. Se había concentrado hasta que se le habían puesto ojos de bizca, y los oídos se le habían taponado, pero no había pasado nada. No podía manipular la niebla. Durante las últimas noches, sus sueños habían empeorado. Se hallaba otra vez en los campos de Asfodelos, vagando sin rumbo entre los fantasmas. Luego estaba en la cueva de Gaia, donde Azel y su madre habían muerto mientras el techo se desplomaba, y la voz de la diosa de la tierra aullaba de ira. Se encontraba en la escalera del piso de su madre en Nueva Orleans,
cara a cara con su padre, Plutón. Sus dedos fríos le agarraban el brazo, la tela de su traje de lana negro se retorcía lleno de almas recluidas. Plutón clavaba sus ojos oscuros y furiosos en ella, y decía: los muertos ven lo que creen que van a ver, igual que los vivos, ese es el secreto. Él nunca le había dicho eso en la vida real, no tenía ni idea de lo que significaba. Las peores pesadillas parecían atisbos del futuro. Azel recorría un túnel oscuro dando traspiés mientras la risa de una mujer resonaba en torno a ella. Controla esto si puedes, hija de Plutón, decía la mujer a modo de provocación. Y siempre soñaba con las imágenes que había visto en la encrucijada de Hécate, Leo cayendo a través del cielo, Percy y Annabeth tumbados, inconscientes, posiblemente muertos, delante de unas puertas metálicas negras, y una figura amortajada cerniéndose sobre ellos, el gigante Clitio envuelto en la oscuridad. A su lado, en lo alto del pasamanos, Galantis parloteaba con impaciencia. Azel estuvo tentada de tirar al estúpido roedor al mar de un empujón. Ni siquiera puedo controlar mis sueños, quería gritar. ¿Cómo se supone que voy a controlar la niebla? Estaba tan abatida que no reparó en la presencia de Frank hasta que estuvo a su lado. ¿Te encuentras mejor?, preguntó él. Le cogió la mano, y cubrió por completo con sus dedos los de ella. A Azel le costaba creer lo mucho que había crecido, se había transformado en tantos animales que no sabía por qué debía sorprenderle una transformación más. Pero de repente había adquirido su peso exacto, ya nadie podría llamarlo regordete ni peluchito, ahora parecía un jugador de fútbol americano, robusto y fuerte, con un nuevo centro de gravedad, sus hombros se habían ensanchado, caminaba con más seguridad. A Azel todavía le asombraba lo que Frank había hecho en el puente de Venecia. Ninguno de ellos había presenciado la batalla, pero nadie albergaba la menor duda con respecto a ella. El porte entero de Frank había cambiado, hasta Leo había dejado de hacer chistes a su costa. Estoy bien, logró decir Azel. ¿Y tú? Él sonrió, y se le formaron unas arrugas en los rabillos de los ojos. Estoy más alto, por lo demás, sí, estoy bien, en realidad, no he cambiado por dentro. Su voz poseía un ápice de su antigua indecisión, y su embarazo, la voz de su Frank, siempre preocupado por ser torpe, y meter la pata. Azel se sintió aliviada, le gustaba esa parte de él, al principio su nueva apariencia la había sorprendido, había temido que su personalidad también hubiera cambiado. Pero ya estaba empezando a tranquilizarse en ese sentido. A pesar de su fuerza, Frank era el mismo chico adorable, todavía era vulnerable, todavía le confiaba su mayor debilidad, el trozo de leño mágico que ella llevaba en el bolsillo de su chaqueta, al lado de su corazón. Lo sé, y me alegro. Azel le apretó la mano. No eres tú quien me preocupa. Frank gruñó. ¿Qué tal le va a Nico? Ella había estado pensando en sí misma, no en Nico, pero siguió la mirada de Frank hasta lo alto del trinquete, en cuya verga Nico se hallaba encaramado. Nico aseguraba que le gustaba hacer guardia porque tenía buena vista. Azel sabía que ese no era el verdadero motivo. La parte superior del mástil era uno de los pocos sitios a bordo donde Nico podía estar solo. Los demás le habían ofrecido el camarote de Percy, ya que Percy estaba ausente. Nico se negaba rotundamente, se pasaba la mayor parte del tiempo en las jarcias, donde no tenía que hablar con el resto de la tripulación. Desde que se había convertido en una planta de maíz en Venecia, se había vuelto más solitario y taciturno. No se reconoció a Azel, ha pasado mucho, fue capturado en el Tártaro, lo hicieron prisionero en la vasija de bronce, vio caerse a Percy y a Annabeth. Y prometió llevarnos a Epiro. Frank asintió con la cabeza. Tengo la sensación de que Nico no se lleva bien con los demás. Frank se irguió, llevaba una camiseta de manga corta beige con un dibujo de un caballo, y las palabras Palio di Siena. La había comprado hacía un par de días. Pero ya le quedaba demasiado pequeña, cuando se estiraba se le veía el ombligo.
Azel se dio cuenta de que lo estaba mirando fijamente, apartó la vista. Rápidamente, ruborizada. Nico es el único familiar que tengo, dijo, no es alguien que caiga bien a todo el mundo, pero... Gracias por ser amable con él. Frank sonrió. Tú aguantaste a mi abuela en Vancouver, hablando de personas que... no caen bien a todo el mundo. Me encantó tu abuela. Galantis, la comadreja, se acercó a ellos correteando, se tiró un pedo y huyó. Frank despejó el olor con la mano, por cierto. ¿Qué hace esa cosa aquí? Azel se alegró de no estar en tierra firme, con lo agitada que se sentía. Estarían saliendo oro y piedras preciosas alrededor de sus pies. Eka te la ha enviado a observar, dijo. ¿Observar qué? Azel trató de consolarse con la presencia de Frank, su nueva aura de firmeza y fuerza. No lo sé, dijo por fin, una especie de prueba. De repente el barco dio un bandazo hacia adelante.